Gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves 9 de mayo, año 2024, jueves de salud mental. Los buenos días al doctor Vicente Vargas. Muy buenos días, Roberto Díaz. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de radio y también de televisión. Miren, señores, la lluvia están en sus buenas. Ayer prácticamente en la tarde la ciudad estaba colapsada. O sea, yo fui a un lugar con mi hija que me hubiera tomado media hora y me tomó, tú no lo vas a creer, ustedes no lo van a creer, 4 horas ir a ese sitio, que era aquí en la ciudad, en un sitio cercano, por el colapso que había con el tránsito en la ciudad, porque encima de que hay mucho problema de tránsito, desde que yo no entiendo por qué desde que caen 2 goticas de agua, el tránsito se empeora, pero exponencialmente. Así que estamos dirigiéndonos a nuestra audiencia que está ahora pasando por todo el bombardeo de las elecciones, porque ese es un bombardeo permanente en radio, televisión, en las calles, las vallas, etcétera. Y ya estuvimos hablando aquí del estrés que produce ese bombardeo permanente y cómo mantener nuestra salud mental y emocional hasta que esto pase. Y a eso le agregamos ahora el problema del tránsito empeorado por las lluvias que han venido aquí en mayo. Así que acompañamos a nuestros oyentes y personas que nos ven en esta dificultad que estamos pasando todos, el estrés del tránsito y el estrés de la política. Y hoy vamos a hablar de un tema que es un tema para mí sumamente importante. Y vamos a hablar del perdón, y vamos a ver el perdón no desde el punto de vista religioso y espiritual, que lo es, porque es un tema religioso y espiritual, pero el perdón tiene una dimensión que tiene que ver con la salud mental. Y como este es un programa de salud mental, vamos a enfocar ese tema a través de los lentes de la salud mental. Y del tema que queremos hablar hoy es sanar a través del perdón. ¿Qué te parece eso, Roberto? Sanar a través del perdón. Es una buena medicina emocional, el saber perdonar, doctor. Y qué bueno que usted trae este tema para el día de hoy. Sí, como tú dices, el saber perdonar, eso nosotros tenemos tiempo dedicado a enseñarle a nuestros pacientes y a personas que son nuestros pacientes el aprender o el saber perdonar. Y justamente el 22 de este mes vamos a dar un curso que se llama Sanar a través de perdonar. Por eso quiero hoy hablar de lo que vamos a decir en ese curso y hacer como hice un tráiler de lo que es el perdón, porque ese es un tema muy amplio. La pregunta es, ¿y qué beneficio le deja el perdón a la salud de las personas y a la salud mental? Entonces, el beneficio es porque cuando usted perdona, usted se libera de una carga emocional que usted lleva, una tensión. Las personas que no perdonan tienen por dentro esa ira, ese pique, ese dolor, ese sufrimiento, ese resentimiento con alguien que les hizo algo o recientemente o hace mucho tiempo, porque hay cargas que vienen de la niñez, de la adolescencia. Una pareja que me hizo a mí algo, pero ya esa pareja ni se acuerda de eso y esa pareja tal vez está haciendo su vida muy bien con otra persona. No, porque a mí, yo una vez tenía una paciente que decía, mi abuela a mí me hizo tal cosa. Y le digo, ¿y tu abuela? No, mi abuela murió, pero ella tenía ese dolor de años con su abuela. Pero tú dices, ¿y eso qué significa? Eso significa que la persona va a estar estancada, la persona no avanza porque su energía y su atención y su esfuerzo se lo dedica a ese sufrimiento, porque eso es una cosa que la persona lleva ahí como una mochila. Y hay personas que dicen, yo eso no lo voy a soltar, porque ellos creen que es perdonar, ellos creen que perdonar es hacerle un favor al ofensor. Para nada, para nada. ¿Por qué la gente se confunde? Porque hay el perdón en la justicia. Si tú vas ante un juez y a ti te perdonan, tú no vas a cumplir la pena. Si tú le debes un dinero
a un comerciante o a alguien y te perdonan, tú no vas a pagar la deuda. Entonces se cree que el perdón psicológico es igual. No, el perdón emocional es psicológico. El favor tú no lo haces al ofensor. El favor es un regalo que tú te haces a ti mismo. Porque cuando tú perdonas, esa carga, ese dolor, ese sufrimiento emocional, tú lo sueltas y tú te liberas de eso. Y no solo te liberas de eso, sino que tú te sanas físicamente, emocionalmente, psicológicamente, actitudinalmente, y tus relaciones van a ser diferentes a partir del perdonar. Tú vas a ser una persona más simpática, más agradable, más empático, más potable, y te hace una persona totalmente digerible en las relaciones. Esas personas que no perdonan son personas que son personas tóxicas, y ellos no se dan cuenta que todo el mundo como que le saca los pies, y ellos dicen, ¿y por qué es que la gente como que conmigo no es bien? Digo, ¿por qué? Porque tú traes una carga muy fuerte adentro, y esa carga que tú tienes fuerte adentro, energéticamente los demás lo perciben, los demás te ven como una persona cargada y cargante, y entonces los demás sienten que cuando se acercan a ti se estresan, y nadie quiere relacionarse con alguien que lo estrese, con alguien que le genere tensión, porque la falta de perdón produce mucho estrés. Esa persona vive estresada, y además esa persona, amigos y amigas oyentes, reacciona con un bajo umbral al dolor muy pequeñito. Cualquier cosa que le hacen, brinca, bla, bla, y dice, oye, pero fulano sí es intolerante, fulano sí es poco permisivo. Delante de esa señora o ese señor, tú no puedes decir nada, porque cualquier cosita que tú dices te salta, te brinca, y actúa como si lo hubieran ofendido. Y entonces la gente dice así, ay no, yo con esa persona, yo tengo que tener mucho cuidado, porque cualquier cosa que tú dices, esa persona lo toma como algo personal y se ofende y reacciona y te ataca y se siente lesionado, ofendido, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ver con que la persona no ha perdonado. De manera que ese es un tema sumamente importante. Pero fíjese, yo no estoy hablando de la importancia espiritual, que la tiene, religiosa, que la tiene. Estoy hablando de como psiquiatra y como psicoterapeuta de familia y de pareja, que yo puedo ver cómo eso dificulta las relaciones en la familia, las relaciones en la pareja, y la persona vive cargada y enfermada del corazón, le salen úlceras, le salen alergias, dolores de cabeza, tensión, hasta dificultades en las funciones sexuales. ¿Qué te parece? Hay afecciones psicodermáticas, podríamos decir. Me gustó ese término, psicodermático. Sí, porque afecta, como bien usted dice, también hasta la piel de las personas. Mira, doctor, hay una frase que a mí me encanta, y sí tiene que ver con la Biblia, pero lo dijo Salomón, a propósito que uno siempre dice, un dicho salomónico. Me encantan las cosas que dice Salomón. Vamos a ver. Dice Salomón que la cordura, o sea, la sensatez, la prudencia, el juicio del hombre sabio es dejar pasar por alto las ofensas, y que el que se aira cometerá locuras. Usted sabe que el que no perdona, precisamente como usted ha terminado de decir, esa reactividad que tiene frente a cualquier cosa que se parezca que lo pueda lastimar, porque ese individuo que quizás todavía no ha perdonado tiene ese nivel de tensión, y sus mecanismos de autodefensa están muy alerta. Y todo lo que, por ejemplo, como usted ponía el punto del hogar, todo lo que el otro diga lo va a ver mal, no va a tener, y sobrereacciona, no va a tener esa calma, esa paz que uno tiene cuando ha dejado quizás pasar por alto ciertas ofensas, cuando uno ha aprendido a perdonar. Esa carga emocional que a veces llevan los que no han aprendido a perdonar. Ahora, uno se preguntaría, ¿perdonar es fácil? La respuesta es no, pero qué cosa importante y qué cosa buena es tan fácil. Yo te voy a decir aprender a leer y a escribir es fácil.
pero tú debes aprender a leer. Debes aprender a leer. ¿Qué te digo? Estar aseado y cepillarse y presentarse bien es fácil, ¿no? Pero es agradable. Pero tu mamá te enseña de chiquito, sí. Mira, tú tienes que estar aseado, pelarte, afeitarte, todas esas cosas que son agradables para el otro y que a ti te convienen, no son cosas fáciles, son cosas que hay que aprender. Por eso tú decías aprender a perdonar, sí. Porque eso es algo muy bueno. Y hay otro punto, aquel que vive con ese rencor, siempre está planificando, buscando la oportunidad para vengarse, doctor. Sí. Y eso te roba tiempo, te roba energía, te roba tranquilidad. Te secuestra. Esa ira, ese odio que tú llevas por dentro, ese sufrimiento, eso te secuestra. A eso Daniel Goleman le llama un secuestro amigdalar, porque nuestras historias, todas, hasta la que vivimos cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, sí. Todas nuestras historias están grabadas en una partecita del cerebro que se llama la amígdala. No es la amígdala de la garganta, es la amígdala cerebral, que son dos nuecesitas que están en los lóbulos temporales. Ahí están grabadas, Roberto, las historias tuyas desde que tú fuiste concebido. Y tú dices, pero ¿y por qué a mí me pasa? Bueno, porque en la concepción, cuando tú eras un feto, estaba en el vientre de tu mamá vivió algo que está registrado ahí. Tú no sabes qué, pero bioquímicamente eso te produce a ti un tipo de reacción. Entonces todo eso está ahí y eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso para perdonar es importante conocernos. La gente dice, doctor, ¿y entonces cómo perdonar? Tú tienes que conocerte. Tú tienes que hacer también lo que se llama una introspección de tu vida. ¿Qué ha sido tu vida? ¿Cómo fue tu vida desde que estabas en el vientre de tu mamá o desde que eras niño, niña, en la adolescencia? ¿Te hicieron bullying en el colegio? ¿Te discriminaron por tu condición, por tu raza o por tu estatus social o económico? A los niños le han pasado muchas cosas en las escuelas porque los niños suelen ser crueles, porque no tienen conciencia. Los niños se burlan del otro niño porque tiene cualquier defecto, porque es de una forma o de otra, hasta por el sexo. Todo eso se llama bullying. Después que no es adolescente, que uno quiere conquistar a los amiguitos o a una persona del sexo opuesto, también uno puede sentirse rechazado. Esa novia no me quiso a mí porque prefirió a otro, porque el otro tenía tales atributos que yo no tenía. Todo eso va grabado dentro de mí. Y eso yo lo voy guardando y eso me crea a mí una personalidad y una forma de ser que me impide a mí entonces tener buenas relaciones y ganarme al otro y me impide incluso a mí conquistar todas las cosas que yo quiero conquistar en la vida. Así es. Vámonos a una breve pausa, doctora. Al regreso continuamos con este interesante tema en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo.